Justamente hablando de Veracruz y del gobierno actual de Morena, les planteábamos que en estos momentos se está celebrando ya el 5º foro en torno a los diálogos sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Se está celebrando en esta ocasión en Veracruz. Ya pasó el senador Ricardo Monreal, también ya dio la bienvenida a la gobernadora electa Rocío Nale, y también habló el gobernador de Veracruz de Morena, Cuitláhuac García. Hay dos temas, justamente lo que plantea el gobernador Cuitláhuac García sobre la liberación por parte de jueces de presuntos pederastas, lo cual vino hace un año aquí a la Ciudad de México a denunciarlo, y por otra parte un tema político. El año pasado, tanto el gobernador de Cuitláhuac, de Morena, Cuitláhuac García, como el senador de Morena, Ricardo Monreal, tuvieron un roce por el tema de una jueza. Primero vamos a escuchar lo que dice el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en torno al Poder Judicial, y volvemos a recordar ese tema con Monreal, y ahora ambos están compartiendo espacio en este foro. Hasta ahora, ningún otro grupo de magistrados, magistradas, incluidos todos los consejeros de la Judicatura, así de grande, así de mayoritario y numeroso, se habían manifestado a favor del conocido Plan C. Retomo la idea principal que en el desplegado nacional publicado en el periódico La Jornada del viernes 5 de julio dieron a conocer. Son consecuentes con el voto abrumador de la gente en las urnas a favor de reformar el Poder Judicial. Y es que en Veracruz las propuestas a las diputaciones federales y las senadurías, hoy legisladores electos, que abiertamente se expresaron a favor del Plan C, alcanzaron el 60% de las preferencias electorales contra el escaso 28% en promedio de sus detractores. Hay, pues, una legitimidad y un mandato popular para llevar a cabo esta reforma. Quien no lo quiera ver así, de claro, se quedará marginado y desdeñado por la historia. Adicionalmente, para este gobierno de Veracruz es imperante que se transforme el Poder Judicial Federal. Hace casi un año, el 16 de agosto del 2023, recurrimos a dar una conferencia de prensa a la Ciudad de México para levantar la voz a nivel nacional a fin de denunciar una escalada de liberaciones de verdaderos delincuentes por la vía del amparo concedida por jueces federales de los distritos judiciales en Veracruz. En ese entonces afirmé que la corrupción se solapa desde el Poder Judicial Federal y que es precisamente desde ese poder donde se está liberando a delincuentes. Sí, esos precisamente que asesinan, secuestran y matan. Esos que hoy tienen un manto de impunidad de la justicia federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se podía entender de otra forma porque con un documento machote, un formato base, el Poder Judicial de la Federación liberó a 33 delincuentes en Veracruz y entre ellos estaban 21 homicidas, pederastas y secuestradores. En ese entonces se puso en contexto el esfuerzo que hacemos como autoridad responsable de la seguridad y la irresponsable, por decirlo menos, actitud de unos jueces federales. Nosotros, como encargados de la seguridad y la procuración de justicia, ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan. Así de grotesco y hasta perverso fue que los asesinos acariciaron la posibilidad de estar nuevamente en la calle porque el Poder Judicial Federal los liberó. Y nadie reflexionaba que en todo el país los homicidas observaban con gusto tener un salvoconducto, un mensaje de parte de la Suprema Corte. No te preocupes, si te meten a la cárcel, al rato nuestros jueces te sacan. Lo sostengo con toda responsabilidad,
estaban avalando la liberación de delincuentes por consigna en perjuicio y daños irreparables a la sociedad veracruzana. Así lo sostuve en aquella ocasión, porque específicamente denuncié que dicho Poder Judicial optó por conceder libertad inmediata en diferentes modalidades jurídicas para 33 presuntos delincuentes, de los cuales, insisto y subrayo, 21 eran homicidas, pederastas, violadores y secuestradores. No se nos escuchó. A los pocos días, ese poder corrompido liberó a otros 11 delincuentes más. De acuerdo fundamentalmente a los principios constitucionales del derecho, los jueces de distrito en cuestión se excedieron en sus resoluciones, se negaron a reconocer la gravísima situación en que pusieron a las víctimas al saber éstas que sus secuestradores y violadores ahora estaban libres. En aquella ocasión cuestioné la vulnerable situación de un caso y pregunté: ¿qué dirá la niña que fue violada al saber que su abusador sigue viviendo al lado de su casa porque lo liberó un juez federal? No lo invento. Es el caso penal 586/2023 con juicio de amparo 645/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito de Veracruz. ¿Por qué la Suprema Corte del Poder Judicial tolera que pase esto? El titular del Ejecutivo Federal, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acertó en sostener que el Poder Judicial Federal no tiene remedio. Daña irreparablemente a los mexicanos. Hoy lo reitero con estos deleznables hechos a que he hecho referencia y que provocaron en Veracruz la justicia, supuesta justicia federal. Y es triste concluir que la corrupción imperante al interior de los máximos tribunales de justicia no deja ver a algunos ministros de la Suprema Corte el daño que hicieron. Tengo otros ejemplos, solo por citar uno más, el de la Torre Centro del puerto. Escuchábamos justamente al gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, señalar cómo jueces han liberado a delincuentes. Esto lo decía en torno a una información que él trajo directamente aquí a la Ciudad de México para emitir una rueda de prensa. Eso fue el año pasado, incluso estuvo aquí en Sin embargo al aire dando una entrevista al respecto. Sin embargo, eso también tenía un guiño político hacia el senador Ricardo Monreal, quien se encontraba ahí también en el templete y que también ya había emitido su discurso sobre el nepotismo dentro del Poder Judicial. Acuérdense que es el senador que más ha estado participando en estos ya 5 foros en torno a la reforma al Poder Judicial. Gerardo Meléndez justo nos comenta: es bueno ver juntos a los otrora acérrimos enemigos, Monreal y Cuitláhuac. Vamos a hacer memoria. Corría junio de 2023, es decir, el año pasado, y esto da cuenta información hemerográfica. En su último día como presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal se solidarizó con la jueza Angélica Sánchez Hernández, encarcelada por el gobierno de Cuitlahua García en Veracruz, luego de dejar en libertad a un presunto criminal. Es decir, la jueza veracruzana Angélica Sánchez había sido detenida por haber liberado a un presunto criminal en el contexto del gobierno de Veracruz de Morena de Cuitlahua García, lo cual hizo que el senador Ricardo Monreal defendiera a la jueza. ¿Me puedes poner, por favor, Emma, justo este tuit? Junio de 2023. La justicia es nuestro ideal y nuestro propósito principal. Mi solidaridad con la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández. No estará sola, recobrará su libertad y dignidad. Abrazo a su familia. Y justamente, esto lo hace también señalando que fue el gobierno de Cuitlahua García quien encarceló a la jueza luego de que presuntamente había liberado, después de que liberó presuntamente a un criminal. Dice:
A veces pienso, decía Monreal, a veces pienso que todos los jueces deben estar privados de su libertad antes de ser jueces para que vean lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí y menos por circunstancias de carácter político, pero debería de ser un requisito de procedibilidad. Justamente para recordar, la jueza Angélica Sánchez de Veracruz, adscrita a Cosamaloapan, Veracruz, fue aprehendida en Jalapa el 5 de junio del 2023 por presunta agresión a policías y el gobernador Cuitlahua García la acusó de tener nexos con el presunto delincuente liberado, mejor conocido como el compa Playa, un presunto criminal relacionado con 3 homicidios, luego de que un juez federal le había otorgado un amparo u otra irregularidad. Además de ese episodio de choque entre un abogado, un senador, Ricardo Monreal, defendiendo a una jueza que había sido señalada por el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, de haber ejercido mal su cargo al liberar a el compa Playa y luego haber sido detenida por ello. Escuchábamos justamente hoy a el gobernador Cuitlahua García señalar a los jueces que liberan a delincuentes, presuntos delincuentes. Además, previamente, en el año 2021, también Ricardo Monreal, el senador, se había enfrentado contra el gobernador Cuitlahua García, pues acusó al mandatario estatal de ejercer abuso de poder y persecución política luego de la detención de José Manuel del Río. José Manuel del Río fue aprehendido en Veracruz el 22 de diciembre del 2021 y en medio de un caso de un asesinato, pero a lo que voy es que Del Río Virgen era uno de los brazos derechos de Ricardo Monreal, entonces a partir de ahí empezaron los roces entre Ricardo Monreal, senador de Morena, y el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, del mismo partido. Y hoy viernes 12 de julio del 24, se encuentran, pues, no cara a cara, pero sí compartiendo el mismo espacio en torno a la reforma al Poder Judicial, justamente los temas que los han teniendo roces de carácter político.